Pensar en la modernidad es pensar o saber que nada está definido y que todo está en constante cambio, porque en ocasiones nos hemos sentido como si nada nos importara. No importa cuánto trabajes, cuánto compres o cuántas metas alcances, nunca es suficiente. Y es que la razón es que vivimos en una época de libertad sin precedentes. Todo el mundo está conectado a nivel global. Tenemos acceso a todo el conocimiento humano en el bolsillo. Y es que piénsalo, con tan solo sacar tu celular y dar un clic en Google, puedes explorar y saber qué está pasando no solamente en tu país, sino alrededor del mundo. Pero a la vez, toda esta información te satura y te llena de información que quizás no necesitas, que a la vez te hace olvidar tu realidad, qué es lo que está pasando con tu vida y cómo dejas escapar todo el tiempo. Y todo esto nos lleva a que nos enfermemos. Hoy en día hay altos índices de ansiedad, depresión y soledad, y cada vez siguen aumentando a nivel histórico. Pero eso no es solo el punto, porque también se han manifestado y cada vez son más las enfermedades que se van desarrollando, de autismo y de otras, y de otro tipo. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿En qué momento el progreso se convirtió en una trampa? ¿En qué momento empezamos a sentirnos como si todo lo que estamos haciendo estuviera mal o fuera en vano? En esta ocasión, Carlos y yo, su servidor José Luis, vamos a hablar no de sus soluciones mágicas de autoayuda, sino vamos a tratar de explicar y entender cómo este fenómeno está presente en nuestros problemas actuales, en nuestro mundo. Y para ello lo abordaremos desde tres perspectivas diferentes, a partir de Bauman, Lipovetsky y Byung-Chul Han, para entender por qué nos sentimos tan perdidos hoy en día. Tenemos que abordarlo desde el texto de Simon Bauman, La modernidad líquida. Y es que Bauman nos plantea una metáfora brillante. Los líquidos, a diferencia de los sólidos, no pueden conservar su forma durante mucho tiempo. Se transforman constantemente, se filtran y se desbordan. Pues bien, creo que la sociedad actual es exactamente igual. Veámoslo de esta manera. Antes las personas construían sus vidas sobre estructuras rígidas y estables. Es decir, la persona, nuestros abuelos, antepasados, bisabuelos, como lo quieran pensar, tenían la certeza de lo que estaban haciendo y lo que iba a pasar en un futuro. Es decir, para ellos, viéndolo desde el matrimonio, sabían que el matrimonio era para toda la vida. Tener un empleo en alguna fábrica o algo era algo seguro, y que ese empleo duraría hasta su jubilación. También esto les daba un sentido de pertenencia a una comunidad vecinal. Y por otro lado, en cuanto a la religión, pues ellos se sentían respaldados. Sin importar la religión que ellos tuvieran, sabían que pertenecían a cierta comunidad. Y quizás todas estas tipos de estructuras podían ser asfixiantes, sí, pero daban una enorme sensación de seguridad y dirección. Ellos no tenían angustia o miedo por lo que iba a pasar mañana, pues sabían que si seguían trabajando en cierta fábrica, tenían derecho a una jubilación y podían alcanzarla. Que su patrón no ocupaba la ayuda de ellos como ellos de él. Y que pasara lo que pasara, su pareja era su equipo y que con ella iba a estar toda la vida. Sin embargo, creo que hoy en día todo esto es muy diferente y nuestro mundo actual es muy diferente. Y vemos lo impactante que es por qué la liquidez que habla Bauman no es tan solo en una economía. La traemos metida en el bolsillo, específicamente en las aplicaciones de citas o en las redes sociales, como coloquialmente conocemos Tinder, Facebook, diferentes aplicaciones de citas. Piensen cómo lo relacionamos hoy en día. Bauman decía que en la modernidad líquida ya no buscamos relaciones, sino conexiones. ¿Cuál es la diferencia?
¿Qué es un lazo o una relación sólida? Requiere compromiso, esfuerzo, tiempo y negociar con los defectos del otro. En cambio, una conexión digital se puede encender o apagar con un solo botón. Y es por eso que hace una distinción entre lo líquido y lo sólido. Hablando de fenómenos, en la actualidad sufrimos uno muy coloquial, el llamado ghosting. Estamos hablando de alguien que te parece increíble, que aparece de la nada y de la nada desaparece. ¿Por qué pasa esto? Porque en el mercado de las relaciones líquidas, las personas empiezan a ser tratadas como mercancías desechables. Si algo se pone difícil, si la otra persona muestra una vulnerabilidad o si simplemente nos aburrimos, es más fácil desechar. Coloquialmente, esa palabra y esa conexión en la actualidad sigue siendo normalizada. Así es como se convierte un mercado de selecciones en la actualidad y, coloquialmente, el ghosting. Porque todas las estructuras se han derretido. O sea, en la modernidad líquida, según Bauman, las instituciones ya no duran lo suficiente para servir de marco de referencia para las acciones humanas. Nuestra economía cambia de la noche a la mañana. Nuestros empleos son temporales. Las verdades científicas o políticas caducan muy rápido y la única constante es el cambio perpetuo. Para ello, Bauman nos advierte que esta supuesta libertad total, pues de la liquidez, nos oculta una trampa muy dolorosa. Al derretirse el suelo firme, la responsabilidad de sobrevivir cae por completo sobre los hombros del individuo. Si fracasamos, si nos quedamos solos, si no te adaptas al cambio de marea, pues la culpa no es de nadie más que tuya, solamente tuya. Pasamos de una sociedad que protegía colectivamente a una sociedad donde cada quien tiene que aprender a nadar solo en un océano de incertidumbre. Pero esto no solo afecta al trabajo o a la política. Donde más nos desgarra la liquidez es en nuestra intimidad. Y, como consecuencia, vivimos con un miedo constante al compromiso, porque comprometerse significa amarrarse a un mundo que no es para moverse. Nos da pánico perdernos de algo mejor que podría pasar si la distancia, etc. El resultado real de este estilo de vida líquido es la fragilidad de los vínculos humanos. Estamos más comunicados que nunca, pero más solos, desprotegidos que nunca. Como bien decía Bauman, la vida líquida es una versión moderna de la silla musical. Sin embargo, el miedo a quedarse sin asiento cuando la música se detenga es solo que nos tiene miedo sin parar. Entonces, si Bauman nos dice que el mundo es líquido y nos sentimos solos, entonces, ¿cómo es que llenamos ese vacío? Bueno, pues aquí lo abordaremos desde Lipovetsky. Y es que él nos dice que ya no vivimos en el capitalismo clásico de la producción, sino más bien hoy estamos en una era del hiperindividualismo y de la seducción. O sea, ya no consumimos objetos solo por su utilidad material, sino por lo que significan. Es decir, compramos cierta ropa, decidimos viajar a ciertos lugares o usar ciertas marcas para construir una identidad flotante y decir al mundo: hey, aquí estoy, este soy yo. El consumo se ha convertido en el principal organizador de la existencia humana. Pero lo que realmente nos quiere decir Lipovetsky es que este sistema necesita que todo sea ligero, desechable y de rápida obsolencia para seguir funcionando. Toda esta teoría la podemos aterrizar y sistematizar en el mundo del fútbol, los grandes conciertos, etc. Piénselo un momento, un mundial es la máxima expresión de lo que Lipovetsky llama la sociedad de la seducción y la ligereza. Durante un mes completo, el mundo entero entra en un estado de felicidad obligatoria y anestesia colectiva. Da igual si tu país tiene una crisis económica brutal, si hay un desempleo, si vienes arrastrando problemas personales. El sistema te invita, casi te exige, a que te pongas la camiseta, consumas y festejes y dejes el peso de la realidad a un lado. Sin embargo, ahí es donde vemos el hiperconsumo en su máxima potencia. No solo compras el boleto o la playera original, consumes una experiencia estética. Te pintas la cara, subes la historia en Instagram mostrando qué estás viviendo y pones ciertos hashtags para meterse en la onda. Y por un instante sientes que tu identidad está completa porque perteneces a una masa alegre. Es el triunfo del efímero. Todo el diseño del evento está fríamente calculado para ser light.
Pura emoción, cero conflicto profundos, pura dopamina directa. Y por lo tanto, Lipovetsky dice que disfrutar del fútbol no está mal. Lo que nos advierte es cómo el sistema utiliza estos macroeventos como burbujas de ligereza para mantenernos entretenidos y consumiendo. Nos venden una felicidad empaquetada que dura 90 minutos para que no tengamos que pasar en el vacío de nuestra propia vida. Es el pan y circo de la era digital. Así que cuando vean la próxima campaña publicitaria de un gran evento deportivo diciéndoles que ven el fútbol para cambiar sus vidas, recuerden que Lipovetsky, la ligereza de la fiesta es hermosa, pero el vacío del día siguiente ese le tenemos que enfrentar a nosotros mismos. Y hablando de cómo nos afecta esta presión por ser siempre felices y exitosos, esto nos conecta directamente con el tercer autor que hoy veremos, yo y mi compañero. Si vimos a Bauman junto con la modernidad líquida, quien nos explica que este mundo actual nos ha aislado y nos mantiene en un mundo lleno de incertidumbre, y que por otro lado Lipovetsky nos dice que intentamos llenar ese vacío que nos deja esa incertidumbre consumiendo cosas ligeras. Entonces creo que también es importante preguntarnos cuál es el costo real de todo esto, de autoexigirnos, de estar buscando cada vez complacernos y no encontrar nada. Cómo todo esto nos afecta a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Para abordar esta parte, quisimos abordarlo desde Byung-Chul Han a través de sus obras Hiperculturabilidad y la sociedad del cansancio. Este autor hace un diagnóstico brillante de nuestra época. Él explica que el siglo XX fue una sociedad disciplinaria y estaba hecha de fábricas, hospitales y prisiones. El lenguaje de esa época era el clásico no debes o el tienes que. Existía un jefe, un capataz o una estructura externa que te explotaba y te decía qué hacer, y si te rebelabas, el castigo venía de fuera. Sin embargo, Han advierte que el siglo XXI cambió las reglas de este juego. Hoy vivimos en la sociedad del rendimiento. El lenguaje ya no es una prohibición, ahora es una invitación seductora. Con el clásico, hey, tú puedes. A primera vista, el tú puedes suena hermoso, nos hace sentir libres y empoderados, pero aquí está la genialidad y el giro oscuro del análisis que hace Han. Pues al eliminar al jefe externo, el explotador y el explotado se fusionan en la misma persona. Ahora nosotros mismos nos autoexplotamos bajo la bandera de la autorrealización. Trabajamos horas extras en los proyectos, en nosotros, nuestro mismo proyecto, siendo nosotros mismos. Nos llevamos el trabajo a la cama. Quizás nunca estamos descansando, porque en el mundo actual no basta con que hagas una cosa, tienes que hacer más de una a la vez. Y si sientes que descansas, o si tan solo te detienes un momento a mirar a otro lado, quizás sientas que estás perdiendo el tiempo. Y lo peor es que en este sistema, si fracasas o colapsas, ya no culpas a la empresa o al gobierno, te culpas a ti mismo. Y esto ha desatado las verdaderas epidemias del siglo XXI, la ansiedad, la depresión y el burnout, o síndrome del trabajador quemado. Pero todo esto se pone peor cuando le sumamos la tecnología digital. En este caso, mi compañero Juan Carlos nos ayudará a explicarlo, cómo este cansancio existe a través de las pantallas de nuestra generación. ¿Cuántas veces han visto en TikTok o en Instagram videos de gente que se levanta a las 5 de la mañana, inmediatamente se va a correr, se lee un libro, va al gimnasio o duerme 4 horas con tal de implementarse o encajar en la sociedad? Esto se conecta directamente con lo que se llama hiperculturalidad. Gracias al Internet tenemos acceso instantáneo a todas las culturas, estímulos, espacios e información del planeta al mismo tiempo. Estamos bombardeados por notificaciones, correos de Slack o WhatsApp del trabajo, videos cortos y tendencias y también de Gmail. Y esto ha dado como resultado que ya no sabemos aburrirnos.
De si tenemos 5 minutos libres en la fila del blanco, sacamos el celular para consumir algo y poder avanzar en el pendiente, nos da pánico el silencio, etcétera. Esto ha generado un tipo de ansiedad en nosotros. Un ejemplo clarísimo son las aplicaciones de productividad o los creadores de contenido. Un youtuber o una persona que se dedica a subir contenido a internet no puede pasar un tiempo prolongado sin dejar de subir videos. Es decir, que el mismo algoritmo de YouTube, de TikTok o de cualquier red social los castiga de modo para que vuelvan a tener esa actividad. Y es así como la misma plataforma ha obligado a los influencers a crear contenido y a su vez tener como esclavizados a los espectadores, así es una forma de control y una autoexplotación constante, la cual día con día la vamos reproduciendo e incluso normalizando. Tomando en cuenta lo anterior, podemos recalcar que en la actualidad tenemos una autoexplotación, la cual al nosotros ver una pantalla, ver un perfil de Instagram con un perfil de una persona extremadamente fuerte y demás, nosotros nos obligamos y nos autoexplotamos. Y es así como la autoexplotación se va reflejando. Juntando estos tres autores, podemos mencionar que se basan en un autoconsumo, en una autoexplotación, y ya no se trata de una exigencia capital o de empresas o de un jefe, sino que se trata de una exigencia personal, individual. Es decir, que la autoexplotación va a un aumento, a un aumento. Nosotros al ver en otras pantallas los cuerpos, dinero, etcétera, intentamos copiar eso. Y eso es lo que nos hace sentir ciertos vacíos individuales que a su vez nos crean un sinfín de enfermedades mentales. Sin embargo, la autoexplotación no va a dejar de existir, va a seguir creciendo.